Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo un video bastante interesante que se llama Historia de un lector. Y bueno, no estoy muy segura, pero creo que la creadora fue Rainbook del canal Rainbook, que les dejo aquí abajo. Y ella hizo un video donde nos explicaba un poco como su experiencia de lectora, qué libros o qué situaciones fueron las que las llevaron a hacerse pues una adicta a la lectura o alguien que de verdad disfruta mucho de la literatura. Además del video de Rainbow, que he visto esta temática en otros canales, entre los que se encuentra el de Andrea Moreno, el de Abril, de Ensayos de Abril, y el del canal de Sputnik. Les dejo todos esos links abajo, la verdad. No sé ustedes, pero a mí en realidad me llama mucho la atención saber esto y saber qué libros o qué situaciones llevaron a las personas a hacerse super fans de los libros. Y bueno, empezando quiero comentarles que mis padres no son muy lectores, entonces en mi casa en realidad nunca tuvimos mucho el hábito de la lectura, mis padres no me leían mucho de pequeña y creo que uno de los primeros que leí, porque mi mamá tenía por ahí guardados en algún lugar, es un libro de las colecciones de Hans Christian Andersen. Supongo que muchos de ustedes conocen, aunque sea algunas obras de este autor, como son la del Patito Feo, El traje nuevo del emperador, o sobre todo La princesa y el guisante, que es este cuento donde hay muchos colchones y la princesa se pone mero arriba, pero hay un frijolito o un guisante abajo y ella lo siente porque es la verdadera princesa o cosas así. En realidad esos cuentos los leí cuando estaba chica, yo creo que tenía unos 7 8 años, no lo sé. Pero a pesar de que me gustaban, no fueron como que tan cruciales, ni fueron lo que me incitó a seguir leyendo. Después yo creo que pasó bastante tiempo y cuando estaba como en sexto de primaria, que yo creo que tenía unos 11 años, y tenía una maestra que nos daba premios y nos iba bien, entonces a mí me iba bastante bien y una vez me dio así como varios premios y entre todos los premios venía el libro del Principito de Antoine Saint-Exupéry. Y me acuerdo que en ese tiempo lo leí. Creo que era una versión corta porque hace poco que lo releí y de verdad que me di cuenta que había cosas como que no recordaba. Sé que lo leí hace mucho tiempo, entonces puede ser que mi memoria pues ya esté fallando. Pero creo que sí era un libro bastante corto y tengo que decir que esa versión de plano me pasó de noche y tampoco me motivó mucho. Tuve que esperar hasta que entrara en la secundaria, que como ya les comenté en otro video, la secundaria decidió implementar un plan para fomentar a la lectura. El chiste era que nos daban un libro cada mes, teníamos que leerlo y dependiendo del mes ya decidía la maestra si nos hacía un examen sobre el libro o si teníamos que hacer un ensayo, alguna reflexión o algo así. Yo recuerdo que durante ese periodo sí leí bastantes libros. Me dieron Tartufo, Moby Dick, Otelo, Pepita Jiménez, Martín Fierro, entre otros. La verdad eran bastantes clásicos que siento yo que para la edad que teníamos como 13 14 años, tal vez eran un poco muy avanzados, considerando que pues en sí solo leíamos cosas muy básicas y estos pues eran una especie de clásicos, algunos con un lenguaje un poquito más pesado y yo sé que éramos alumnos de secundaria y todo, pero creo que estábamos un poco pequeños y creo que pudieron haber hecho otras elecciones, pero tengo que rescatar que de todos los libros que leí hubo uno que sí me gustó muchísimo y es una edición de Robin Hood que he tratado de buscar, pero la verdad es que no la he encontrado. Y a mí ese libro de verdad que me encantó, me fascinó. En general la historia de Robin Hood no es este personaje que le roba a los ricos para darle a los pobres, toda la aventura en sí, sus peleas con el arco y sobre todo también su historia de amor con Lady Marianne, pues se me hacía súper interesante. Y creo que de todos los libros que me dieron, ese fue el que en realidad como que me motivó más a leer, aunque no tanto. Siguiendo la secundaria nuevamente, pues me encontré con los libros que yo creo que han hecho que mucha de mi generación se haya decidido a leer. Y sí, obviamente son los libros de Harry Potter. Mi experiencia fue un poco extraña porque yo no empecé leyendo los libros, sino que cuando yo estaba en la secundaria pues estaban saliendo las películas y me acuerdo que yo vi la primera película y me gustó. La segunda fue como, más o menos. Y cuando vi la tercera, yo no sé qué pasó por mi mente en esos momentos. Ya sé que a mucha gente le gusta esa película, pero a mí no me gustó para nada. Creo que salí un poco perdida porque no entendía muy bien la trama o no sé, no me caían bien los personajes, no lo sé. El punto es que cuando yo salí de ver esa película dije, nunca más quiero volver a ver una película de Harry Potter. Y cuando le comenté a una amiga de la secundaria, ella me dijo, Gaby, ¿sabes qué? No, Harry Potter es súper genial, tienes que leer los libros. Y total, pues como es una amiga en la que confío mucho, dije, bueno, está bien. Después de un tiempo fuimos a Estados Unidos y yo me compré un box set de los primeros 4 libros de Harry Potter en inglés. Tengo que decir que cuando llegamos inmediatamente yo empecé a leerlos. A pesar de que desde muy pequeña estuve en una escuela bilingüe, cuando empecé a leer los libros la verdad es que tuve bastantes dificultades con el vocabulario y el lenguaje que utilizaba.
Y recuerdo claramente que lo que yo hacía era que tenía el libro, agarraba un lapicero o un lápiz y lo que hacía era que marcaba todas las palabras que no conocía y las buscaba directamente en un diccionario, las anotaba en una libreta y según yo las iba practicando para que se me quedaran en mi mente. Tengo que decir que yo buscaba una de cada 5 o 10 palabras, entonces era un proceso bastante tedioso, pero sí lo estuve haciendo y llegué a la página 100 y no sé qué pasó, si me ocupé con otras cosas o si de plano ya no lo quise leer, pero lo abandoné y tuvieron que pasar varios meses para que lo retomara. Creo que ya después empecé a resignarme a que no iba a conocer todas las palabras y simplemente buscaba las que eran sumamente cruciales, las que decía, ok, o sea, si no entiendo esta palabra, no entiendo el enunciado, y si no, pues ya seguía leyendo, aunque hubiera palabras que me causaran así un poco de conflicto, las trataba de imaginar por el contexto y ya empecé a leer un poco más. Creo que mi papá se dio cuenta de que estaba leyendo un poco y le dijo a alguien en su trabajo, ah, sí, mi hija lee. Creo que olvidó mencionar que yo tenía 13, 14 años y a una persona le dijo, ah, si le gustan esos libros de Harry Potter, de seguro que le va a gustar este. Y le dieron un libro de este pelo, como de este tamaño y de este grosor, y era una colección de todos los libros del Señor de los Anillos, con sus apéndices y todo en inglés. Tengo que decir que nuevamente yo la empecé a leer y otra vez tuve el problema de que batallaba mucho con el vocabulario. Sin embargo, tengo que decir que en esta ocasión, como a la mitad del libro, me di cuenta que mi problema no era que yo no conocía las palabras por ignorante, sino que Tolkien se inventaba palabras y por ende pues yo no las conocía, porque eran palabras nuevas que él se había sacado de la manga, ¿verdad? Me costó un poco de trabajo entenderlo, pero pues piensen que tenía 14 años, entonces estaba chava y se me hacía fácil. Total, este libro nuevamente lo volví a abandonar como en la página 100. Para esto les cuento que este libro tenía una letra súper chiquitita, nada de márgenes y todo estaba pegadito, entonces era un libro que intimidaba. Y pues pasaron unos meses y después un día mi papá llegó y me dijo, ¿sabes qué? Esta persona, no recuerdo si la corrieron o si renunció, pero esta persona se va a ir de la empresa en un mes, entonces necesito que me regreses el libro. Y yo, tengo que leerlo. Entonces me puse a leerlo y tengo que decir que a pesar de que el primer libro lo sufrí muchísimo porque las descripciones de Tolkien son extremadamente intensas, es como... Y Frodo caminó un paso y luego volteó a la derecha y vio una montaña. Esa montaña había sido construida en bla 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 y debajo vivían los duendes que bla 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 y bla 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 y el rey no sé cuál bla 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 y luego volteó a la izquierda y vio un río, ese río y bla 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 bla. Decía, volteó al frente y yo, no, por favor, camina, Frodo, camina. Entonces sí, fuera de todo ese proceso ya pude pasar el primer libro, el segundo y tengo que decir que el tercero me gustó muchísimo, a pesar de que los primeros dos los sufrí bastante, pero creo que esta serie también fue importante a que pues yo empezara a leer un poco más y a que ya de verdad disfrutara mucho lo que estaba leyendo. Después no sé muy bien cómo estuvo el orden, pero según yo quedó así. Está la serie de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, la serie de La Materia Oscura de Philip Pullman y obviamente la serie del Legado de Christopher Paolini. Y estas tres series, con la de Harry Potter y la del Señor de los Anillos, creo que fueron las series clave para que yo me decidiera a leer ya de por vida. Fueron unas series que cada una me impactó de una manera diferente. Harry Potter pues fue la que de plano me incursionó a todo este mundo de la fantasía. El Señor de los Anillos me llevó a ver estas perspectivas de la maldad, la bondad, la amistad, el amor, la guerra, los personajes completamente nuevos. Las Crónicas de Narnia también me presentó todo este mundo de Narnia que no solo cambia en el espacio sino también en tiempo. Y también tiene una base, yo digo que un poco religiosa, que en ese tiempo me parecía muy interesante. La Materia Oscura también es una serie muy buena que nos habla sobre mundos paralelos y también un poco sobre superación, aceptación, etcétera. Nuevamente hay unos personajes muy interesantes, una ambientación muy buena. Y ya por último ustedes saben que la serie del Legado la amo y la amo. Amo a Eragon, amo a Nasuada, amo a Murtagh, amo muchos de los personajes que están en esta serie. Me encanta que es una serie donde en realidad vamos creciendo con el personaje. Tengo que decir que yo me identifiqué mucho más con Eragon que con Harry Potter, porque pues Harry Potter era alguien como que destinado, que en realidad siento yo que no hacía mucho, simplemente las circunstancias como que lo ayudaban. Sin embargo, Eragon siento que es un personaje que sí tiene que hacer como mucha preparación, es alguien que era totalmente inexperto y poco a poco va creciendo, va preparándose, va entrenándose y sobre todo me gusta mucho todo el proceso que pasa para afianzar sus ideas, para decidir qué es lo correcto o cuál es el camino de vida que quiere seguir. Me gusta que en general toda la serie está muy enfocada como
hacerlo mejor y hacer lo que es bueno como que para la mayoría, aunque tal vez no sea lo que tú quieres o lo que más deseas, pero esta lucha constante entre tu responsabilidad y lo que te gusta, etcétera, de verdad que me parece sumamente interesante. El personaje de Nasuada como líder, de verdad que es increíble. Mortag, Araya y muchos de los personajes que están aquí, de verdad que... ah. Y pues ya, esas 5 series de verdad, podría decir que unas más que otras, pero las 5 creo que fueron bastante cruciales para que yo decidiera seguir leyendo. Después pues ya entré a la prepa y tuve una etapa donde un verano leí, pero de verdad que como 30, 40, tal vez hasta 50 libros de romance. La mayoría de Jude Deberax y de Johanna Lindsey, aunque también hay algunas otras autoras. Sé que mucha gente va a decir, Gaby, ¿cómo te atrevías a leer eso? Y no sé, pero la verdad es que me gustaban mucho esas historias. Siempre era la misma historia, la verdad, simplemente cambiaba de ambientación y de años, pero siempre era lo mismo, un hombre y una mujer que se conocían, los dos eran súper guapos, como que al principio siempre se odian y después pasan una serie de eventos desafortunados y cosas extrañas y malentendidos y al final se dan cuenta que se aman y son felices por siempre. Esa es la historia siempre, de hecho voy a hacer algún día un video particular de eso, pero como siempre eran en épocas diferentes y en países diferentes, pues siempre me llamaba mucho la atención como el contexto cultural y histórico que llevaban. Y pues a pesar de todo me gustaba bastante. Después en la prepa también leí 2 libros que creo que también fueron bastante importantes. Y uno de ellos fue Los Pilares de la Tierra de Ken Follett y también El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss. Estos 2 fueron libros bastante importantes para mí porque fueron libros bastante largos que disfruté muchísimo. Por un lado, Los Pilares de la Tierra me enseñó a valorar toda la novela histórica y a en realidad sumergirme a un mundo tan antiguo, pero disfrutar mucho cada momento y cada página de verdad. Y lo mismo me pasó con El Nombre del Viento, fue un libro que me gustó muchísimo, que a pesar de su longitud yo estaba súper intrigada por saber qué iba a pasar y que disfruté cada una de sus páginas y cada una de sus palabras, ¿no? Después llegó una época donde definitivamente empecé a leer cosas que veía primero en película o en series, como fueron la película de Orgullo y Prejuicio, de Sentido y Sensibilidad, de Norte y Sur. También unas películas que son súper famosas y mucha gente no sabe que vienen de libros, como son los libros de Nicholas Sparks, del Diario de Noah y Un Camino para Recordar. Y la verdad es que yo vi todas estas películas y me tardé para darme cuenta que estaban basadas en libros, pero en el momento que lo supe me llamó mucho la atención y empecé a leer estos libros y definitivamente fueron cruciales, tanto Orgullo y Prejuicio como Cumbres Borrascosas definitivamente fueron un parteaguas para que yo me interesara en lo que vienen siendo los clásicos, que tampoco les digo que he leído muchísimos, pero definitivamente he leído un buen número y tengo que decir que bastantes me han gustado mucho y pues algunos están entre mis favoritos de hecho. Y mi prepa fue de 3 años y en cada semestre llevé una clase de literatura. Empezamos generalmente con lo que viene siendo los clásicos de la literatura universal o así, pero después empezamos a ver literatura moderna y literatura latina y de verdad que disfruté bastante. Algunas de las obras que más recuerdo pues son Hamlet de William Shakespeare, El perfume de Patrick Süskind, Pedro Páramo de Juan Rulfo y también leí varios poemas de Mario Benedetti, de Pablo Neruda, de Cortázar, de Borges, de Paz y tengo que decir que todos esos poemas también fueron como que bastante interesantes para mí y pues me ayudaron a conocer otro género que pues antes le hacía bastante el feo, la verdad, a la poesía y no es como mi género muy favorito, sin embargo estos poemas los disfruté bastante y la verdad es que disfrutaba mucho mis clases. Tengo que decir que cuando entré a la universidad pasé por etapas donde no leía tanto, o leía un poquito menos o un poquito más, etcétera, y creo que no leí tanto hasta que estaba como en quinto o sexto semestre, que yo daba unas clases de física y uno de mis alumnos que me veía siempre con mi Kindle y leyendo me dijo, Gaby, ¿has leído la serie de los Juegos del Hambre? Y yo, no, pues la voy a checar. Pues claro que la chequé y la leí como en 3 días. Me encantó y de verdad que yo sé que es una serie que muchos han leído y que no a toda la gente le acaba de convencer el último libro o el primero o el segundo, lo que sea, pero a mí es una serie que me encanta por el contexto social que tiene, más que los Juegos del Hambre y la violencia y lo que sea. Lo que más me gusta de esa serie es de verdad el trasfondo social, la crítica a los medios, al gobierno, a toda esta segregación de partes simplemente por el trabajo que hacen y cómo las circunstancias son tan diferentes simplemente por dónde naces. De verdad que me parece un libro muy bueno considerando la longitud de los libros. Este libro fue clave para que me reinvolucrara en la lectura nuevamente y pues ya empecé a leer muchas distopías, pero para mí siempre los Juegos del Hambre va a ser como la distopía. Y bueno, con el tiempo, como les digo, he tenido como etapas donde primero leía mucha fantasía, después leí muchos clásicos, después leí mucho romance, después regresé un poco a los clásicos, después leí mucha distopía.
y después como que me harté de cada uno de ellos. Me siguen gustando, pero llega un punto en donde ya como que vas viendo un patrón y pierde un poco el interés. Y ahorita lo que estoy tratando de hacer desde hace como un poquito más de medio año es pues tratar con nuevos géneros y darle la oportunidad a nuevos libros, nuevos autores, porque siento que de todo se puede aprender y la verdad es que no soy tan exigente, o sea, creo que me pueden gustar muchas historias independientemente del género. He leído últimamente pues thrillers, cosas de terror, de miedo, erótica, memorias, he empezado también con novela gráfica y pues estoy tratando de incorporar un poco más de géneros. No degrado para nada algunos de los otros géneros que me gustaban y que me siguen gustando, por ejemplo la fantasía, los clásicos y las distopías, siento que siempre me van a gustar y siento que cada uno de los libros que he leído me ha dejado una enseñanza y me han hecho pasar un buen rato en la mayoría de las ocasiones, pero definitivamente me gusta variar un poco y pues por eso estoy entrando a nuevas lecturas. Pues ya, esa es mi experiencia de lectora y ahorita que empecé el canal la verdad es que me gusta bastante porque tengo como una especie de obligación por leer, pero no es una obligación, no lo hago porque tengo que, sino porque en realidad es algo que disfruto, pero me gusta mucho que puedo conversar un poco de lo que me gustó, no me gustó, que la gente pues me da un poco de retroalimentación, que me dicen recomendaciones o sus opiniones al respecto, y eso la verdad es que también me gusta y creo que todavía me motiva más y me da algo extra de la literatura, ¿no? Que no todo se quede en los libros y en lo que yo pensé y ya, sino que en realidad tenemos una discusión y eso se me hace muy muy interesante y creo que definitivamente seguiré leyendo por muchos muchos años más o hasta que muera. Y bueno, esa fue mi historia de lector. Cuéntenme cuál ha sido la suya. O si quieren hacer un video, no olviden dejarme el link. La verdad me encantaría ver estas historias. Y cuéntenme cuáles han sido los libros que a ustedes de verdad los motivaron a seguir leyendo, los que fueron cruciales para que se hicieran amantes de la literatura, etcétera. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo. También si me quieren hacer cualquier pregunta, recuerden que está el hashtag #Hazsoliloquios hasta el 15 de agosto, entonces haré un video para contestar todas las preguntas que tengan. Y ya saben que si les gustó este video pueden darle like y compartirlo, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó. Y finalmente si les encantó pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos mañana mismo. Bye.